Ninjas de la vida, aunque no soy fan del CrossFit por la forma en cómo se utiliza el impulso, lo que es la fuerza externa en algunos de sus movimientos. De hecho, había visto vídeos de cómo hacen peso muerto en competición que lo dejan rebotar en el suelo y eso se termina convirtiendo en un pliométrico de peso muerto, más que un levantamiento de peso muerto. Pero en el fondo es de entender que esa no es una competición de peso muerto, ni de powerlifting, ni de culturismo, ni nada por el estilo, sino que en el fondo lo que se prima es la capacidad de trabajo, la capacidad de volumen, al fin y al cabo, que puede tolerar un cuerpo. Esto es lo que se entrena en los gimnasios de CrossFit, los box de CrossFit, que lo llaman ellos, ¿no? Un montón de volumen de entrenamiento. Y yo mismo lo he vivido porque hace muchos años ya, cuando estuve viviendo en Suecia por segunda vez, estaba en una ciudad que no conocía ni Dios, así que me apunté a CrossFit. Y la verdad es que era bastante adictivo el hecho, socialmente hablando, de quedarte ahí en el gimnasio incluso cuando el entrenamiento del día había terminado, de quedarte ahí pues para hacer unos saltitos con la cuerda, para practicar el pino, y lo digo así en diminutivo, ¿no? Saltitos y tal, pero realmente terminabas haciendo un montón de horas de entrenamiento total que terminan repercutiendo en un cuerpo, una capacidad de trabajo específica. Así que no es de extrañar que los atletas de CrossFit, seguramente uno de los deportes donde se les mete más volumen, luzcan como luzcan. Y aunque algunos lógicamente estarán chuzados, podríamos incluso decir que a nivel profesional absolutamente cada uno lo está, porque si no, no eres competitivo a nivel profesional. Los ciclistas profesionales también estarán chuzados, pero no lucen como un atleta de CrossFit, ¿no? ¿Vale? Muchos otros deportes se meten pinchitos y no lucen como atletas de CrossFit profesionales. Y es un deporte que precisamente es conocido por el montón de circuitos que hacen. Este episodio, lógicamente, no es para hablar de CrossFit, sino para ilustrar el tema, el kit de la cuestión en este episodio, que son los circuitos, que se hacen, como digo, un montón en CrossFit. Coger varios ejercicios y hacerlos de forma alterna con un descanso que realmente es muy limitado en el tiempo. Muchas veces, en vez de centrarse en cuántas repeticiones hacen o cuánto pesos hacen, etc., se centran precisamente en entrenar por tiempo en vez de por repeticiones o por series. Lo que ha sido, ya habéis visto los últimos episodios, ¿no? Ha sido una de mis epifanías más grandes recientemente, después de darme cuenta como algunas personas como yo, que decimos, hostia, me afecta muchísimo más, creo que puedo mejorar mucho más así que no añadiendo repeticiones o series, sino que por tiempo mi cuerpo parece reaccionar mucho mejor. Y hay personas que tienen unos cuerpos con medidas estéticas increíbles y que además son muy funcionales, que en el fondo se centran en esto. Ya sabéis a qué me estoy refiriendo si escuchasteis el episodio 614 con Omar. Todo el mundo envidió el cuerpo de superhéroe de Omar porque luce mejor que cualquier veinteañero. El tío con sus 40 y pico años, por esto es un influencer de más de 1 millón de seguidores en Instagram, ¿no? Por lo bien y por lo malo, por los que lo adoran y por los haters, de decir, no, esto es porque te chuzas, lo que sea. ¿Vale? Los comentarios de odio en las redes no se hicieron esperar, lógicamente, y los shorts que saqué, esos vídeos de esos cortes del episodio que hice con él, poniendo algunos fotogramas en el que se le veía entrenando sin camiseta y tal, pues lógicamente el hate era de esperar. El primer tipo lo acusaba de pincharse, mientras que el segundo tipo de hater se metían con su forma de entrenar, ¿no? Puramente basada en circuitos y a muchísimas repeticiones. Y me parece fascinante y gracioso incluso que esta gente se meta con alguien que luce mucho mejor que ellos, diciéndole que lo está haciendo mal, ¿no? Sabemos de buena pasta que en el mundo del fitness todo el mundo miente, pero personalmente os confirmo que no dudé de las palabras de lo que me dijo Omar cuando recordé en el fondo la metodología que siguen algunas personas que entrenan similar a él, ¿vale? Que personas que se han puesto en forma y que siguen en forma con, bueno, con sus 40 años. Otra forma de decirlo es que entrenando de forma similar todos los años de su vida, ¿vale? Me vinieron a la mente personas, compañeros de Sociedad Ninja como William o Ruben NK, que son atléticos como un toro y lo que hacen constantemente es moverse, hacer ese tipo de circuitos por tiempo, ¿no? Tienen su rutina al día y viven el entrenamiento, viven el movimiento, viven el entrenamiento de resistencia. Estamos hablando en un retiro y se ponen a hacer sentadillas, ¿no? Mientras escuchan lo que el profesor nos está contando. O a saltar, ¿no? Como si fuera la parte de la tribu Masái. Rubén pasaba por ahí y dice, tíos, estáis todo el día sentados, porque es gallego, ¿no? Y se ponía a hacer ahí jiu-jitsu con otro gallego en uno de los retiros que hicimos, el de Despiece
animal, el retiro carnívoro de Sociedad Ninja, o Guillem está ahí y empieza a saltar, ¿no? Mientras paramos el coche para ir en dirección al retiro desde Barcelona, empieza a hacer sus flexiones y todo eso. Y esto, lo bueno de todo, es que se contagia, ¿vale? Y puedes tener en cuenta eso, una persona de 40 años que conocí en el gimnasio de Estonia, que lleva 20 años entrenando 5 o 6 días a la semana y lo hace en forma de circuito también, diciéndome que si no suda, no siente que está entrenando, así que lo hace todo en forma de circuito, para sudar, para sentir que está entrenando, y está bien cacha realmente, ya os digo. Una persona de 40 y pico años, cualquier niño de 20 años diría, hostia, ojalá pudiera tener este cuerpo, ya no con 40 años, sino ahora, con 20 años también, ¿no? Además, se nota esa madurez muscular al fin y al cabo. O el compañero Javier Colomé, con el que he estado teniendo trato desde hace más de 10 años, cuando empecé a frecuentar foros de fitness, y para aquel entonces ya todo el mundo también lo acusaba de ciclarse, porque desde entonces ya tenía un cuerpo que parecía de Action Man. Lo mismo con Power Explosive, que también frecuentaba esos mismos foros, ¿no? Era una época en la que Pau Ninja de entonces no era Pau Ninja, sino que simplemente era Pau, y estaba muy viciado al entrenamiento de pesas, que me vicié demasiado, para llamarlo así, de alguna forma. En cambio, ahora podríamos decir que el vicio o el hobby de las pesas o del ejercicio de resistencia con autocargas con mi propio cuerpo está más inculcado a lo que es mi propio estilo de vida, mientras que antes, en esas épocas, eso era mi estilo de vida. Mi vida era eso y tenía que hacer encajar el resto de mi vida con eso, mientras que ahora no es así, ¿no? El caso es que lo que quiero venir a decir con esto es que todo lo que tienen en común estas personas es que se toman el ejercicio y el movimiento como algo que tiene cabida en su vida. No se lo toman como si su vida tuviera que caber en el ejercicio. Hacen circuitos de ejercicios constantes que les permiten empaquetar más volumen de entrenamiento en un periodo más corto de tiempo. Y adivinad que a cada uno de ellos se les ha acusado de chutarse por los cuerpos que tienen. No niego que con lo normalizados que están los pinchitos, a la mínima de cambio que vemos un cuerpo que parece inalcanzable para la mayoría, nuestra cabeza ya vaya directamente a buscar excusas que confirmen por qué nuestro cuerpo no luce similar. Esto sería un debate en sí mismo, pero lo único que quiero remarcar aquí, ninjas de la vida, es que la industria del fitness se ha encargado de comernos la mente de que solo hay una única forma de entrenar, o al menos de obtener resultados. Eso de añadir las repeticiones, ¿no? Se pueden tener tantos objetivos con distintos fines, con formas de llegar a una meta que no tiene por qué ser aumenta en el peso, que es lo que escuchamos una y otra vez de los fitfluencers, de no, tienes que levantar cada vez más pesado, y al final dices, hostia, pues parece que mis articulaciones y todo lo demás no va recuperándose al mismo ritmo, ¿no? Y al final yo siempre digo, qué bien, estoy dando 2, 3, 4 pasos adelante, después tengo que tomar muchísimos más pasos hacia atrás para volver a recuperar esa fatiga que se acumula muchísimo más por el hecho de aumentar solo peso. Y está claro que entrenar por circuitos en vez de intensidad pura, pocas repes y demás, se ha llevado mala fama en cuanto a poca efectividad. Esa es la fama que se ha llevado, de decir que es poco efectivo, cuando en realidad podría ser un diamante en bruto, que lógicamente vamos a descubrir aquí en este podcast de Pau Ninja. Cada compra de los productos exclusivos que hagas en la tienda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón MANDÍBULA como descuento de agradecimiento cuando busques tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal anillas de calistenia, el accesorio más infravalorado pero efectivo para sostener nuestra longevidad atlética. Chicles duros para entrenar el músculo más estético que existe, la mandíbula, que son mis chicles 10 veces más duros que cualquier modelo comercial y de solo un ingrediente natural que además es reutilizable. O las gomas de calistenia, únicas en el mercado para medir tu progresión porque son numeradas y las he patentado. Apoya tu progreso y al podcast armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Un circuito de calistenia no es nada más que una colección. Una colección de ejercicios hechos uno tras otro, bueno, para un objetivo marcado de repeticiones específicas o de tiempo específico. Podemos compararlo con lo que son las superseries o las series gigantes, dependiendo de cuántos ejercicios haya en el circuito. Pero la diferencia principal entre estos métodos, entre un circuito y una superserie, es cómo entendemos
la fatiga, cómo la manejamos. Con una super serie empujamos un par de ejercicios, dijimos 2 ejercicios a los que vamos a llegar hasta el fallo muscular o estar muy cerca del fallo, haciendo tantas repeticiones como podamos en cada serie. En cambio, los circuitos tienen un número predeterminado de repeticiones que haremos en cada serie para depender de fatiga acumulativa a medida que pase el tiempo para forzar adaptaciones. O sea, con una super serie, digamos que mejoramos haciendo más repeticiones por serie, pero en cambio, con los circuitos mejoramos haciendo exactamente las mismas repeticiones, pero haciéndolas con menos tiempo. Un ejemplo de super serie sería pues, hacer una serie de flexiones, ¿no? Y sin descansar pasamos directamente, cuando terminamos esa serie de flexiones, a hacernos unas dominadas. Y al terminar nos detenemos a descansar, pues yo qué sé, 2 minutitos o los que sean antes de volver a hacer otra vez esta super serie, ¿no? Flexiones, y después las dominadas y volver a descansar. En cambio, un circuito sería tener una lista de ejercicios, pero a la vez también repeticiones. Es decir, podemos tener 10 flexiones, 5 dominadas y hacer 5 rondas, ¿vale? Todo seguido. 10 flexiones, 5 dominadas, 10 flexiones, 5 dominadas. 5 rondas así. Fijémonos como aquí la ruta que tomamos en cuanto a las super series es llegar a la fatiga muscular el máximo de rápido, pero en cambio durante los circuitos están balanceando la fatiga con demandas cardiovasculares. ¿A qué me refiero con esto? Pues nos iremos adentrando en ello poco a poco, a medida que vayamos entendiéndolos, porque esto es lo mejor de los circuitos de calistenia. A veces se centran en repeticiones, a veces en tiempo y demandas cardiovasculares. O sea que pueden ser balanceados entre las dos cosas, un poquito de repeticiones, un poquito de demandas cardiovasculares por tiempo, o que graviten más hacia una dirección. Y esta es su principal ventaja, que son muy versátiles según los objetivos deportivos que tengamos. Por ejemplo, patrones de movimientos usados o no usados, ¿no? Vertical o horizontal, o el número total de ejercicios, o el número total de rondas que hemos completado, o esquema de repeticiones tipo repeticiones por series, ¿no? Estas son las distintas maneras en las que podemos hacer versátiles los circuitos según los objetivos que tengamos. Le podemos poner un objetivo de total de ejercicios, un objetivo de rondas, un objetivo de repeticiones o de los movimientos que vamos a usar. Y os sorprenderá saber que potencialmente todos los circuitos de calistenia con varios ejercicios pueden hacernos ganar masa muscular, como se ve en los estudios y como he estado experimentando yo en los últimos meses. Incluso he encontrado algún estudio por ahí que utilizaban sujetos que, bueno, sabéis que los estudios no acostumbran a utilizar personas que hayan entrenado, sino que son novatos y entonces, claro, dices, coño, es que un novato cualquier tipo de estímulo le hará crecer, pero he encontrado estudios que utilizaban sujetos con experiencia de entrenamiento para ver cómo en efecto podían hipertrofiar, o más bien dicho, seguir hipertrofiando o ser efectivos creando volumen muscular usando exclusivamente circuitos y autocargas, es decir, con su propio peso, sin problemas. Y es verdad que hay varios tipos de circuitos de calistenia en el que nos centramos, dependiendo de si queremos ganar músculo o ganar cardio o balancear ambos, ¿vale? Pero para mí, lo que sale a relucir de los circuitos es el balance que podemos llegar a crear entre cardio y músculo. Es una sinergia total, mirad, porque tendremos justo suficiente fuerza para completar nuestras repeticiones, pero el condicionamiento también justo para seguir empujando hasta el final, pero sin que te sobre ni un gramo en ninguna dirección, ni de condicionamiento, ¿vale? Ni de fuerza. Por esto los circuitos de calistenia enfatizan lo que es algo que indagaba a fondo en el episodio 577 y de lo que he estado estudiando, o más bien dicho, viviendo en los últimos meses, y es el desarrollo, el enfatizamiento, si es una palabra esto, de la fuerza-resistencia, el balance, la combinación de fuerza-resistencia, la capacidad de ejercer una fuerza de forma constante en el tiempo, que para mí no es solo más motivante, sino también más útil y funcional para la vida diaria, porque en la mayoría de casos, ninjas de la vida, cualquier cosa que necesitemos levantar en nuestro día a día acostumbra a necesitar ser levantado otra vez. Aunque lógicamente crear un círculo balanceado que toque tanto el cardio como la fuerza de la forma justa requiere de un buen plan de entrenamiento de calistenia, pero una vez lo tienes, realmente cuando te has organizado bien es tuyo para siempre en el fondo. A diferencia de los ejercicios o rutinas convencionales, no se pueden vender estos circuitos en masa o recomendar porque no hay dos pares de personas que tengan las mismas fuerzas y debilidades para, al fin y al cabo, planificar sus propios
o sus propios circuitos. Normalmente los circuitos los personalizamos a nuestro gusto según factores como músculos antagonistas o aquellos ejercicios que nosotros personalmente nos hacen sentir mejor o con una mejor conexión mente-músculos, o simplemente teniendo en cuenta qué es lo que entrenaste ayer o hace 2 días, lo fatigado que estés en esos músculos específicamente, y entonces adaptarás el circuito según a esto. Por eso la única manera de encontrar un circuito que nos sirva a nosotros como individuos es ir puliéndolo con el tiempo, porque dependerá de montones de factores individuales que muchas personas no tienen tiempo de atacar o de aprender, o ni siquiera tienen ganas, ni motivación, ni disciplina para entender su cuerpo, ¿no? Pero aquí os pongo cómo he estado planificando yo mi circuito, que aún no estoy listo para compartir porque me queda pulir algunas cosas, pero después de varios meses me está gustando mucho cómo lo he estado distribuyendo. Me está dando resultados que yo incluso etiquetaría de extraordinarios en lo que es la fuerza-resistencia, pero lógicamente aún tengo que hacer lo que son los tests posteriores para ver el antes y el después, pero realmente mi capacidad de ejercer la misma fuerza en menor tiempo gracias a estos circuitos de EMOM decreciente, como lo he llamado yo, lo he acuñado yo, y a lo mejor voy a hacer una entrada a Wikipedia para que quede esto aquí al aire para siempre, pero igualmente en las notas del episodio os voy a dejar mi plan de circuito de calistenia para que podáis ver cómo lo tengo estructurado. Realmente en la comunidad ya lo he estado compartiendo, cómo lo he estado estructurando, que me parece que tiene toda la lógica del mundo. Son días de verticales, días horizontales, y hay una combinación en forma de infinito, en forma de S, en el que toco push-pull-pull, es una full body en el fondo, pero cada día el tipo de movimiento, de patrón de movimiento, push-pull o piernas, va cambiando. Un día es pliométricos, otro día es un EMOM, otro día son isométricos, pero está dividido por los días de vertical y horizontal. Sea como sea, para que sea más aclaratorio, en las notas del episodio os lo dejo. Así que si realmente queremos balancear músculo y cardio, lo más relevante es que en nuestro circuito dejemos a un lado las piernas. Esto realmente, más bien dicho, no es que te olvides de las piernas, sino que tienen como un espacio para pensar en ellas de forma especial. Antes de que os tiréis a mi yugular, no me refiero a no entrenar piernas, sino eso, a buscar días más centrados en el tren inferior, pero que tengamos circuitos de tren superior mezclados que no incluyan piernas más allá de los gemelos. El motivo es que, bueno, si metemos ahí zancadas, sentadillas, saltos, etc., sabemos por experiencia y de buena pasta lo demandantes que son para nuestro sistema cardiovascular todo lo que son los ejercicios de la parte inferior del cuerpo. Así que nuestras piernas no solo operan a un nivel de fuerza completamente diferente comparado con el tren superior, pero es que forzar el corazón a que bombee sangre hasta el otro lado del cuerpo todo al mismo tiempo nos deja chafados en un instante. Lo que no sería un problema si este fuera nuestro foco, pero estamos buscando esparcir el trabajo, ese balance entre fuerza, resistencia y también el cardiovascular. El truco para balancear nuestro circuito de calistenia es permitiendo el tiempo justo de descanso dentro de las propias series. Si miramos los patrones de movimientos básicos de la parte superior del cuerpo, podemos ver claramente cuáles pueden ser las mejores formas de separar o de balancear nuestro propio circuito de calistenia por patrones de movimiento. Un día de empuje vertical, ¿no? Más centrado en hombros. Un día de empuje horizontal, es decir, más centrado en pectorales. Un día de tirón vertical, más centrado en dorsales. Y un día de tirón horizontal, que vendría a ser la espalda superior. Y también los abdominales los podemos separar aquí. Por experiencia propia, pero también por la evidencia que he visto por ahí, parece ser que elegir un ejercicio de cada uno de los patrones de movimiento que acabo de decir ahora mismo para incorporar en nuestro circuito de calistenia es el punto perfecto, y he encontrado 2 estudios que hacen referencia a esto. Y esto significa que los circuitos óptimamente balanceados, buscando esta combinación de cardio y músculo, tendrán el punto perfecto de descanso-fatiga, como un ratio, ¿no? El ratio de descanso-fatiga, al terminar eligiendo 4 o 5, como máximo 6 ejercicios por circuitos. Elegir más que esto podría significar que no tendríamos suficiente descanso dentro de las series, haciendo que la fatiga muscular sobrepase las demandas musculares. Pero lo mismo sucede si eligiéramos menos de 4 ejercicios en un circuito, porque incluso aunque cada ejercicio fuera, distinto, seguiría sin haber suficiente tiempo entre el tiempo de hacer un ejercicio y cuando, te toca volver a repetirlo. No podría haber el suficiente tiempo de recuperación. Claro que tenemos más de 6 ejercicios significa
que habrá pasado demasiado tiempo entre que te toca volver a hacer un ejercicio. Que en este caso el cardio sobrepasará la fatiga muscular. ¿Sabéis lo que me refiero, no? Que si tienes a lo mejor 10 ejercicios, claro, entre que haces el primer ejercicio, cuando te vuelve a tocar hacer ese ejercicio otra vez, has tenido que hacer 9 más entre medias. Entonces, digamos que no es óptimo. Por eso el rango perfecto de elección de ejercicios es entre 4 y 6 cuando buscamos ese balance de creación de masa, pero a la vez de trabajar el cardio igualmente. No hace falta recordar que estas directrices están bastante centradas en el hecho de hacer ejercicios que podríamos llamar compuestos o básicos, pero de calistenia, ¿vale? Que vendría básicamente pues, combinar fondos con dominadas, flexiones, remos y todo el rollo. Pero también podemos crear un circuito para hacernos lo más eficientes posibles en aumentar el volumen de entrenamiento de los músculos a modo de circuito accesorio. O sea, no soy muy fan de hacer circuitos, podríamos llamarlo tematizados, como por ejemplo un circuito pliométrico para aumentar la fuerza explosiva por el mismo motivo, porque termina decantando la balanza demasiado en la dirección, en una sola dirección, en este caso sería en la dirección de la fatiga muscular. Queda reventado totalmente, en vez de dosificar en pequeñas dosis por ahí, ¿no? Esto significa que las dominadas más las flexiones más los fondos, por ejemplo, funcionará mejor para un circuito que sus mismas versiones, pero hechas solo de pliométricos, ¿vale? Que fatiguen muchísimo más. Porque cuando creamos un circuito balanceado, queremos que en los cambios de ejercicio todo parezca que está fluyendo por igual. No queremos que haya un ejercicio en ese circuito específico que nos interrumpa y ralentice porque es demasiado difícil o demandante en comparación con los demás. O sea, que si vas a hacer un ejercicio del que puedes hacer 25 repeticiones, no quieres emparejarlo con un ejercicio del que apenas nos podemos sacar 5 repeticiones, porque claro, es obvio pensar que es poco probable que lo hagamos todo completamente balanceado, pero tiene sentido que la búsqueda del flow en la elección de los patrones de movimientos en tu circuito de calistenia también sea un objetivo en diseñar nuestro propio circuito, ¿no? Esto no significa que tengamos que hacer un circuito donde la misma cantidad de repeticiones tiene que ser la norma. 5 repeticiones por todo, no. Por ejemplo, podríamos hacer 5 dominadas porque lógicamente fatigan mucho más, pero después 20 remos australianos, después 20 flexiones en pica y después 5 fondos, balanceando también el ratio de fatiga según el ejercicio que has elegido, ¿no? Aunque lógicamente las dominadas y los fondos nos cuestan más, en este caso, en este ejemplo que acabo de dar, seguimos teniendo un buen balance, ¿no? Un buen circuito de calistenia balanceado porque tenemos 2 ejercicios de empuje y 2 ejercicios de tirón que equivalen a ejercicios fáciles más ejercicios difíciles por igual. Y ahora que hablamos de las repeticiones que podemos hacer, la naturaleza de estas, en el fondo, en el circuito como tal, como digo, dependerá de nuestros objetivos. Así que hay que elegir al menos uno de cada uno, es decir, elegir ejercicios de empuje, ¿no? En los ejercicios de empuje tienes un empuje vertical, un empuje horizontal de compuestos. También tienes empujes verticales y horizontales de isométricos y empujes verticales y horizontales de pliométricos y un accesorio, ¿vale? Y lo mismo con los ejercicios de tirón. Puedes elegir, ¿vale? Un tirón vertical, un tirón horizontal compuesto, un tirón vertical y un tirón horizontal isométrico y un tirón vertical y un tirón horizontal pliométrico. Además de añadir también un accesorio. Y más de lo mismo en las piernas. También hay movimientos verticales y horizontales, ¿vale? De lo que son ejercicios de las piernas en compuestos, isométricos y pliométricos. Y creo que será mucho más fácil que lo veáis en las notas del episodio, donde os he puesto una lista completa de los ejercicios que personalmente hago en cada uno de estos esquemas, o más bien dicho, de patrones de movimiento. Por ejemplo, en el empuje vertical del día A, que yo entreno día A, pues son unos fondos, ¿vale? O por ejemplo, un tirón vertical de compuesto del día de tirón, pues son unas dominadas. Aunque ya digo, ahora ya no hago un día de tirón, empuje y piernas, sino que hago un día vertical, todo ejercicios de todo el cuerpo de ejercicios verticales, después un día horizontal, todos los ejercicios de compuestos isométricos y pliométricos y un accesorio de esto. Y como digo, será mucho más fácil que lo veáis plasmado en las notas del episodio. Así que por hoy, Ninjas de la Vida, terminaremos aquí. Como siempre, muchas gracias por haber escuchado. Mil gracias a los miembros de Sociedad Ninja. Por ahí vamos compartiendo, el diario de entrenamiento. La gente va compartiendo lo que va entrenando, vídeos, fotos, progresos. Yo soy el primero que lo hace, ¿no? Sobre todo cuando
por fin me saqué 60 dominadas en menos de 10 minutos. Fue una de las cosas que compartí hace ya unas cuantas semanas de que, hostia, tío, realmente esto me está funcionando. O sea, el primer día que hice un EMOM y descansaba un minuto, no duraba eso, eran 20 minutos, ¿no? Y ahora son menos de 10 minutos y se nota ese progreso por tiempo. Así que mil gracias a los miembros de Social Ninja que hacéis esto posible y a ti también, audiencia, oyente medio que has llegado hasta el final. Nos vemos como siempre en las notas del episodio, lógicamente, para que lo veas más estructurado, pero también en el próximo episodio de este podcast de Pau Ninja.